La mañana comenzaba con ese gris suave que no es tristeza, pero tampoco es alegría. Era un gris tibio, casi un suspiro que se extendía sobre las calles húmedas, como si el día se hubiera despertado un poco tarde y aún no supiera qué humor elegir. En la esquina, donde la acera se abre ligeramente para dar paso a una pequeña plaza, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de la madera mojada del banco. Ese banco, pintado de verde hace muchos años, con la pintura ya desconchada en las esquinas, era el centro invisible de todo lo que ocurría allí, aunque nadie lo dijera en voz alta. Frente a él, en una mesa pequeña junto a la ventana de una cafetería, que parecía llevar más tiempo abierta que cualquiera de sus clientes, se sentaba la pareja. No eran jóvenes, pero tampoco parecían viejos. Había en ellos una especie de juventud quieta, la que queda cuando el cuerpo ya no corre, pero el alma sigue caminando despacio, observando. Llegaban siempre a la misma hora, como si el reloj no estuviera en sus muñecas, sino en la costumbre. Él pedía café negro, ella uno con leche. Y siempre, 2 vasos de agua. No se hablaban mucho. A veces ni se miraban. Pero había algo en ese silencio que no era vacío. Era un silencio que pesaba lo justo para sentirse cómodo. Un silencio que decía más que las palabras que otros lanzaban sin pensar. Desde fuera, la gente que pasaba podía imaginar cualquier cosa. Algunos pensaban que estaban peleados. Otros, que ya no tenían de qué hablar. Y había quienes, más románticos, se decían a sí mismos que ese silencio era el lenguaje secreto de los que se han querido tanto que ya no necesitan llenar el aire de frases. Yo, desde la mesa que solía ocupar unas 3 sillas más atrás, veía otra cosa. Veía cómo él inclinaba apenas la taza hacia ella, como si quisiera mostrarle el reflejo del cielo en el café. Como ella, sin mirarlo, pasaba un dedo por el borde del plato para limpiar una gota derramada. Veía la forma en que, al terminar, él siempre empujaba su vaso de agua hacia ella, aunque aún quedara la mitad. Eran gestos tan pequeños que, si parpadeabas, los perdías. El banco vacío estaba justo al otro lado del ventanal. Era un banco normal, de madera y metal, pero había algo en él que atrapaba la vista. Como si ese banco hubiera tenido una historia antes. Una historia que nadie contaba. En otoño las hojas secas se amontonaban en sus patas. En invierno, el hielo dibujaba líneas irregulares en su superficie. En primavera, un árbol cercano lo salpicaba de flores diminutas que se quedaban allí hasta marchitarse. Y en verano, bajo el sol, parecía esperar que alguien viniera a reclamarlo. Pero la mayoría de los días estaba vacío. La gente pasaba, lo miraba de reojo y seguía caminando. Solo ellos, la pareja del café, parecían prestarle atención, aunque nunca se acercaban. Recuerdo una mañana en particular. La lluvia había caído toda la noche, y aún quedaban charcos que reflejaban las farolas encendidas, aunque el día ya estaba clareando. Ellos llegaron como siempre con pasos tranquilos, y se acomodaron en su mesa. Él llevaba un sombrero gris, que ya conocía la forma de su cabeza, y ella un pañuelo azul alrededor del cuello. Se sentaron. Pidieron lo mismo de siempre. Y durante varios minutos no hicieron más que mirar, cada uno en dirección distinta. Fue entonces cuando ella lo observó, apenas un segundo, y luego sus ojos se desviaron hacia el banco. Yo seguí su mirada y por primera vez noté que había algo allí, una pequeña libreta, empapada por la lluvia, sobre el asiento. Ella frunció el ceño, como si ese detalle le hubiera removido algo muy dentro. Él también lo vio, y durante un instante, la quietud se rompió. No dijeron nada, pero sus miradas se cruzaron, y aunque era imposible escucharlos, algo se comunicó entre ellos. Fue un instante breve, pero suficiente para sentir que el banco no estaba tan vacío como parecía. Esa mañana, cuando se levantaron para irse, él se acercó a pagar y ella se quedó junto a la ventana, observando. Antes de salir, dio un paso hacia la puerta, pero luego retrocedió. Fue hasta el ventanal, y sin que nadie más lo notara, dejó su taza medio llena sobre la mesa. Tomó su bolso,
y salió con un paso más lento de lo habitual. No miró hacia mí, pero al pasar junto al banco, sus dedos rozaron la libreta. No la recogió. Solo la tocó, como quien confirma que algo sigue allí, esperando. En los días siguientes, la rutina continuó. Café negro, café con leche, 2 vasos de agua. Silencio cómodo. El banco. Siempre presente. Y yo, desde mi lugar, no podía evitar preguntarme qué había en ese asiento que parecía hablarles sin palabras. Pero esa es la naturaleza de las historias que nacen de gestos y miradas. No se apresuran, no buscan ser entendidas de inmediato. Simplemente están ahí, dejándose descubrir poco a poco, como el aroma de un café que se queda flotando en el aire mucho después de haberse bebido. El invierno avanzaba sin prisa, como si supiera que aún tenía muchas mañanas por vestir de frío antes de irse. El cielo se encogía en tonos pálidos y el aliento de los transeúntes dibujaba nubes efímeras que se deshacían en el aire. Las calles parecían más calladas, como si incluso los coches decidieran bajar la voz para no romper ese silencio delicado que la estación imponía. Y, sin embargo, dentro de la cafetería, el calor era una pequeña isla donde el tiempo parecía ablandarse. La pareja llegó, como siempre, a la hora exacta en que la luz apenas lograba atravesar las ventanas empañadas. Él dejó su abrigo sobre el respaldo de la silla y ella acomodó el suyo, doblándolo con cuidado sobre sus rodillas. Era un gesto pequeño, pero decía mucho. Guardaba el abrigo como quien protege algo frágil. Pidieron lo de siempre, sin mirar la carta. Y cuando las tazas humeantes llegaron, las manos de ambos se cerraron alrededor de la porcelana como si allí, en ese calor, encontraran un ancla para el día. Yo miraba el banco vacío, que en esa época parecía más desolado que nunca. Las heladas de la noche lo habían cubierto con una fina capa blanca, y el metal, al tocarlo, debía sentirse como hielo puro. Nadie se sentaba allí. Nadie. Y aún así, la pareja seguía tomando su café frente a él, como si esperaran algo. O a alguien. Fue en una de esas mañanas frías cuando vi que ella llevaba algo diferente. No era su abrigo ni su pañuelo. Era un pequeño ramo de flores secas, envuelto en papel marrón. No eran flores recientes. Parecían haber sido guardadas mucho tiempo. Sus tallos estaban quebradizos y las hojas, descoloridas. Ella las colocó sobre la mesa, al lado de su taza, y durante unos segundos simplemente las miró. Él también las miró, pero no preguntó. Y en esa ausencia de palabras, supe que él ya conocía la historia de esas flores. Cuando terminaron el café, ella se levantó antes que él, llevaba el ramo en la mano y caminó hacia la salida. Yo seguí su recorrido con la mirada, sintiendo que iba a ocurrir algo, y así fue. Al llegar al banco, se inclinó lentamente y dejó las flores en el asiento, justo en el centro. Las acomodó como si estuviera peinando un recuerdo, con una delicadeza que parecía un acto de amor hacia algo que no podía verse. Luego volvió a entrar, y sin decir nada, se sentó de nuevo. Él le sonrió apenas, una sonrisa corta pero cálida, como esas luces que se encienden al final de una calle oscura. Ella bajó la mirada hacia su taza y volvió a beber un sorbo. Afuera, las flores permanecían sobre el banco, ajenas al frío, como si su propósito fuera simplemente estar allí, visibles para quien supiera mirar. Esa imagen quedó grabada en mi mente durante días. El banco vacío ya no era solo un banco, ahora era un altar pequeño, silencioso, que guardaba un misterio. Comencé a fijarme más. Algunas mañanas, las flores seguían allí, marchitándose un poco más. Otras habían desaparecido, como si alguien las hubiera tomado, o tal vez el viento. Con el tiempo, noté que ellos, la pareja, no solo miraban el banco. A veces, cuando la plaza estaba casi desierta, sus ojos buscaban a las personas que pasaban cerca. Observaban a cada una, no con curiosidad, sino con una especie de ternura distante, como quien mira un retrato antiguo y trata de encontrar un parecido con alguien que conoció.
Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que ese silencio que compartían, el que para otros podía parecer aburrido o vacío, estaba lleno de nombres, de recuerdos y de conversaciones que no necesitaban pronunciarse. Aquella tarde, cuando la cafetería cerró temprano por una tormenta de nieve, salí y crucé la plaza. Pasé junto al banco, y aunque el viento era fuerte, me detuve. No quedaban flores. Solo quedaba una pequeña cinta azul, atrapada entre dos tablones de madera, como si el viento no hubiera podido arrancarla del todo. Me agaché para verla mejor. Estaba gastada, deshilachada, pero aún conservaba un brillo tenue. No la toqué. Algo me dijo que no debía. Al día siguiente, ellos regresaron como siempre, y yo, desde mi mesa, observé cómo, apenas sentados, miraban hacia donde estaba la cinta. Ella sonrió, muy levemente. Él asintió, como quien confirma que algo, aunque pequeño, sigue vivo en su sitio. Ese día, entendí que, a veces, las cosas más importantes de una historia no están en lo que vemos claramente, sino en esos fragmentos que parecen insignificantes, pero que sostienen todo lo demás. La nieve se derritió poco a poco, dejando la plaza con charcos oscuros que reflejaban los edificios y las ramas desnudas de los árboles. El banco volvió a mostrar su madera gastada, salpicada aún por granos de sal que el viento había traído desde la calle. La cinta azul seguía allí, pero ahora colgaba un poco más, como si el tiempo mismo la estuviera soltando. Aquella mañana, la pareja llegó un poco más tarde de lo habitual. Él parecía caminar más despacio, y ella lo acompañaba con un paso corto, ajustando el ritmo para que ninguno se quedara atrás. No había prisa. Nunca la había habido para ellos. Entraron en la cafetería, saludaron con un leve gesto al dueño, y se sentaron en su mesa de siempre. Yo ya no necesitaba mirar para saber que pedirían lo mismo: café negro, café con leche, 2 vasos de agua. Era un ritual inquebrantable, como un hilo invisible que unía todos sus días. Sin embargo, había algo diferente esa vez. Mientras esperaban, ella sacó de su bolso una pequeña caja de madera, no más grande que la palma de su mano, con la tapa gastada y una cerradura diminuta. La colocó en medio de la mesa, como si necesitara que estuviera allí, visible. Él la miró un instante, y su expresión cambió apenas, como si algo que estaba guardado muy adentro hubiera subido a la superficie. No intentó abrirla, no preguntó qué había dentro, solo la dejó estar entre el vapor del café y la luz suave que entraba por la ventana. Afuera, el banco parecía más vacío que nunca. Esa ausencia que lo envolvía era casi física, como una sombra que se alarga y que, aunque no tenga forma, se siente en la piel. Cuando las tazas llegaron, ella no bebió de inmediato. Sus dedos acariciaban la cajají como quien repasa un mapa invisible. Finalmente, alzó la vista hacia él, y por primera vez en todo ese tiempo, le dijo algo que pude leer en sus labios. Hoy hace 15 años. Él asintió, y no hubo más palabras. Ninguna. Pero la forma en que bajaron la mirada y se quedaron así, quietos, me hizo entender que la fecha no era cualquier fecha. Después de unos minutos, ella abrió la caja. Dentro había una fotografía pequeña, de bordes amarillentos, que dejó sobre la mesa. Desde donde yo estaba, solo pude distinguir un banco. El mismo banco que estaba al otro lado del ventanal, pero no vacío. En la imagen, había alguien sentado en él, una figura joven, con el cabello suelto, sonriendo hacia la cámara. Ella la miró con ternura y, después, la volvió a guardar. Al terminar el café, se levantaron. Pero esta vez, en lugar de salir por la puerta y seguir su camino, cruzaron la calle y se acercaron al banco. Él sacó de su bolsillo un pañuelo blanco y limpió suavemente el asiento, como quien prepara un lugar para un invitado especial. Ella sacó la fotografía y la colocó sobre la madera, justo en el centro, con una piedra pequeña encima para que el viento no se la llevara. Se quedaron así un momento, de pie, mirando la imagen. Nadie más en la plaza parecía notar nada.
El mundo seguía su curso, indiferente, mientras ellos se detenían ante un pedazo de su historia. Luego, sin recoger la foto, se dieron la vuelta y regresaron a la cafetería. Entraron, se sentaron otra vez en su mesa y pidieron un segundo café. Afuera, el banco ya no estaba del todo vacío. Ese día, comprendí que había algo profundamente humano en su manera de habitar el silencio. No se trataba de callar, sino de sostener un recuerdo sin que las palabras lo desgastaran, de darle espacio a lo que había sido, sin exigirle que volviera a ser. El cielo estaba cubierto de un gris uniforme, sin grietas de luz, como si el día hubiera decidido quedarse suspendido en una pausa. El aire era frío, pero no helado, lo suficiente para obligar a la gente a acortar el paso, encogerse un poco dentro de los abrigos y guardar las manos en los bolsillos. La plaza, sin embargo, tenía ese tipo de quietud que no resulta incómoda, sino que invita a mirar con más atención lo que, de otro modo, pasaría inadvertido. La fotografía que habían dejado sobre el banco seguía allí. La piedra que la sujetaba estaba húmeda por el rocío, y el papel había comenzado a curvarse en las esquinas. Aún así, la imagen seguía intacta. La figura joven con el cabello suelto, sonriendo, parecía mirar a cualquiera que pasara por delante. A lo largo de la mañana, algunos se detenían un instante, otros apenas la registraban de reojo, y unos cuantos niños intentaban tocarla antes de que sus padres los apartaran. La pareja llegó más temprano de lo habitual ese día. Tal vez porque sabían que la foto no resistiría mucho más tiempo ahí fuera, o tal vez porque había algo que querían hacer antes de que la plaza se llenara. Él llevaba un ramo de flores frescas, pequeñas margaritas blancas envueltas en papel fino. Ella, la misma caja de madera que había traído días atrás. Entraron a la cafetería. Pidieron lo de siempre, pero no se sentaron de inmediato. En lugar de eso, dejaron las tazas sobre la mesa y salieron nuevamente. Cruzaron la calle y se dirigieron al banco. Él retiró la piedra y ella recogió la fotografía con cuidado, como si fuera de cristal. La miró largo rato y después la guardó en la caja. Luego, él colocó las flores en el centro del banco, abriéndolas un poco para que el viento no las derribara. No hubo ceremonia, ni palabras, ni gestos grandilocuentes. Solo la sencillez de un acto repetido en silencio. Permanecieron de pie, hombro con hombro, mirando el banco como si lo que hubieran dejado fuera más que una imagen y unas flores, como si hubieran depositado ahí un pedazo de sí mismos. Regresaron a la cafetería y se sentaron. Sus manos, alrededor de las tazas calientes, parecían encontrar en ese calor una especie de refugio. Ella, en un momento, dejó que sus dedos rozaran los de él, y esa caricia breve tuvo más peso que cualquier conversación. Desde mi mesa, no podía apartar la vista de ellos. No era curiosidad, era otra cosa. Tal vez una necesidad de entender cómo se construye un silencio así, uno que no es huida ni indiferencia, sino un lugar compartido, un espacio donde dos personas pueden sostenerse sin necesidad de hablar. Afuera, las flores se mecían apenas con la brisa, y aunque el banco seguía vacío de personas, había en él una presencia distinta, algo que llenaba el espacio sin ocuparlo. La plaza entera parecía percibirlo, como si, por un momento, incluso el ruido lejano de la ciudad hubiera decidido bajar el volumen para no interrumpir. Cuando se levantaron para irse, ella se detuvo un instante en la puerta y miró hacia el banco. Sus labios se movieron apenas, como si dijera un nombre o un saludo silencioso. Él la esperó, y juntos emprendieron el camino de regreso, caminando al mismo ritmo, sin necesidad de mirar atrás. Me quedé observando cómo desaparecían calle abajo, mientras el vapor del café aún subía lento desde mi taza, y pensé que, tal vez, lo que me conmovía no era solo lo que hacían, sino la forma en que lo hacían, sin exigir que el mundo lo entendiera, sin necesidad de explicar nada, sosteniendo algo frágil con la fuerza de la constancia. La primavera llegó sin anunciarse, como si el invierno, cansado, hubiera decidido cederle el paso de un día para otro. Las primeras flores comenzaron a asomar en los árboles de la plaza, y el aire,
aunque todavía fresco por las mañanas, traía consigo un perfume nuevo, ese que mezcla tierra húmeda, hojas tiernas y promesas que no necesitan palabras. El banco verde parecía distinto bajo la luz suave de abril. Ya no estaba cubierto de hielo ni de rocío frío. Ahora lo adornaban pequeños pétalos rosados que caían del árbol cercano y que se acumulaban como si fueran cartas sin abrir. La cinta azul había desaparecido hacía semanas, y las flores que la pareja dejó aquella última vez ya no estaban. Pero la sensación de que algo habitaba ese lugar seguía intacta. Aquella mañana, ellos llegaron con una calma aún más marcada, como si cada paso que daban fuera un diálogo silencioso entre el pasado y el presente. Él llevaba una chaqueta ligera, ella un vestido con estampado de flores pequeñas y un sombrero que le cubría parte del rostro. Se sentaron en su mesa habitual y pidieron lo de siempre. Pero esta vez ella agregó algo más, un trozo de pastel de manzana. El camarero sonrió al escuchar el pedido, como si supiera que no era un capricho sino un gesto con significado. Mientras esperaban, ella sacó de su bolso algo que no había mostrado antes, un cuaderno de tapas duras, gastado en las esquinas. Lo abrió despacio y pude ver que estaba lleno de escritura apretada, en una caligrafía que se inclinaba levemente hacia la derecha. Él se inclinó para mirar, y juntos pasaron las páginas, sin prisa, deteniéndose de vez en cuando en alguna frase, en alguna fotografía pegada entre líneas. No pude escuchar nada, pero vi cómo en ciertos momentos sus rostros se suavizaban, y en otros, sus ojos parecían llenarse de un brillo húmedo. El pastel llegó, y ella cortó un trozo pequeño, lo dejó sobre un plato aparte y lo apartó hacia el borde de la mesa. Nadie lo tocó. Permaneció allí, como si estuviera reservado para alguien que todavía no había llegado. Cuando terminaron de leer una página, ella cerró el cuaderno, lo acarició como si fuera una piel conocida y lo guardó de nuevo. Luego, ambos se levantaron y salieron de la cafetería, dejando el pastel sobre la mesa. El camarero no lo retiró. Se limitó a mirarlos mientras cruzaban la calle y se acercaban al banco. Él llevaba en la mano una pequeña bolsa de papel. Se sentó en un extremo del banco, mientras ella permanecía de pie a su lado. Sacó de la bolsa una taza de porcelana blanca, idéntica a las que usaban en la cafetería, y la colocó en el centro del asiento, justo donde el sol caía en un rectángulo perfecto. Ella entonces se inclinó y dejó sobre el plato el trozo de pastel que habían apartado. El gesto fue tan natural que parecía parte de una coreografía que habían ensayado durante años. Se quedaron así, mirando la taza y el pastel como si fueran una ofrenda, un saludo o tal vez una conversación privada con alguien invisible. Ninguno de los dos lloró, pero había en sus ojos esa expresión que tiene quien recuerda con tanta intensidad que duele y reconforta al mismo tiempo. Luego, se sentaron juntos en el banco, por primera vez desde que yo los observaba. No hablaron. No hicieron nada más que permanecer allí, uno al lado del otro, con las manos apoyadas sobre la madera tibia. Los pétalos seguían cayendo, posándose sobre sus hombros, sobre la taza, sobre el pastel. El mundo alrededor continuaba moviéndose. Pero allí, en ese rincón, el tiempo parecía detenido. Cuando se levantaron, dejaron todo tal cual. Cruzaron de nuevo la calle, entraron a la cafetería, pagaron y se marcharon sin mirar atrás. El pastel y la taza quedaron allí, bajo la luz de la mañana, como si esperaran a alguien que, aunque no llegara, siempre tendría reservado su lugar. El verano llegó sin pedir permiso, cubriendo la plaza con una luz dorada que parecía permanecer incluso cuando el sol ya se había escondido. El calor traía consigo un murmullo distinto, más liviano, como si la vida se hubiera quitado un abrigo pesado y hubiera decidido moverse con pasos más largos. Sin embargo, en medio de esa estación más bulliciosa, el banco seguía siendo el mismo, quieto, discreto, recibiendo la luz y la sombra en silencio. La taza y el plato con el pastel ya no estaban, pero en su lugar había aparecido algo nuevo. Una pequeña piedra pintada con flores azules, colocada justo en el centro del asiento. Era un objeto modesto, pero parecía hecho con cuidado.
Quien la hubiera pintado había usado trazos precisos, y el barniz brillaba bajo el sol. La pareja la encontró así, un día al llegar, y se quedaron mirándola como quien reconoce un gesto y entiende su origen, aunque no haya visto el momento en que sucedió. Ese día, él llevaba en la mano un sobre. Era grande, de papel grueso, y tenía escrito un nombre en la parte delantera. Un nombre que yo no alcancé a leer. Se sentaron en su mesa habitual, pidieron lo de siempre, y por un buen rato no tocaron sus tazas. Él se quedó observando el sobre, pasándolo de una mano a otra, como si le pesara más de lo que realmente pesaba. Ella lo miraba de vez en cuando, sin prisa, sin presionar. Finalmente, lo abrió. Dentro había varias hojas dobladas, amarillentas por el tiempo. Comenzó a leerlas en silencio, con el ceño apenas fruncido, como si cada palabra exigiera cuidado. Ella lo acompañaba con la mirada, y a veces sus ojos se movían siguiendo las líneas, aunque estuviera demasiado lejos para leer. De vez en cuando, él levantaba la vista hacia ella, y entonces no hacía falta que dijeran nada. Parecía que ambos sabían de memoria el contenido de esas cartas. Cuando terminó, guardó las hojas en el sobre y lo cerró con un gesto lento, casi reverente. Ella entonces le tomó la mano, y durante unos segundos, simplemente permanecieron así, sin hablar, con las tazas de café aún llenas, dejando que el silencio completara lo que las palabras no podían. Más tarde, salieron de la cafetería y cruzaron hacia el banco. Él colocó el sobre debajo de la piedra pintada, asegurándose de que quedara bien protegido. Luego se inclinó y pasó la mano por la superficie del asiento, como si quisiera memorizar su textura. Ella, a su lado, observaba sin intervenir, pero su presencia era tan firme que parecía sostenerlo sin tocarlo. Se quedaron un rato allí, de pie, mirando el banco como si estuvieran frente a una puerta cerrada que ambos conocían. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, dibujando sombras en sus rostros, y el viento traía un leve olor a pan recién horneado, desde alguna calle cercana. No había nada espectacular en la escena, pero había algo profundamente humano, algo que hablaba de amor, de pérdida y de esa manera silenciosa, en la que algunas personas saben cuidar de lo que ya no está. Cuando se alejaron, la piedra y el sobre quedaron allí, recibiendo la luz de la tarde. Algunos transeúntes se detenían a mirar, otros pasaban sin notarlo. Pero para ellos, y tal vez para mí, ese banco ya no era un lugar vacío. Era un testigo.